Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de la noticia sobre Andercel y Kerem Bürsin, manteniendo el mismo estilo vibrante y personal, con una extensión de aproximadamente 3000 palabras. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, bueno, tenemos una bomba para soltar. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de chismes jugosos, teorías confirmadas y mucha emoción. Y es que hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y sipadas del mundo del espectáculo, una pareja que nos ha tenido en vilo durante años, una pareja que ha sido objeto de rumores, especulaciones y un montón de ilusiones por parte de sus fans. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino Andercel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, en su romance y al descubierto total. Pero antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, las pruebas irrefutables y los momentos más icónicos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndonos pero aún no se han suscrito, les invito a que lo hagan ahora mismo. Activen también la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos contenido nuevo casi todos los días y créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Así que ya lo saben, denle al botón de suscribirse y únanse a nuestra familia. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Durante mucho tiempo Ande y Kerem nos hicieron creer que su relación era puramente profesional, una amistad sólida surgida en el set de grabación de Senkalkapm, o en español, Llamas a mi puerta. Nos vendieron la idea de que eran grandes amigos, compañeros inseparables, que se apoyaban mutuamente y que la química que veíamos en pantalla era solo producto de su talento actoral. Pero, seamos honestos, ¿alguien realmente se creyó esa historia? Porque yo no, y la verdad es que millones de fans en todo el mundo tampoco. Había algo más, una chispa, una conexión innegable que traspasaba la pantalla y que nos hacía soñar con que ese romance de ficción se convirtiera en realidad. Y vaya que teníamos razón. Porque, como todos sabemos, Ande y Kerem terminaron confirmando lo que muchos ya sospechábamos, que su amor había florecido más allá de los sets de grabación, que se habían enamorado profundamente y que estaban viviendo un romance de ensueño. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles fueron las señales que nos indicaban que algo más estaba sucediendo entre ellos? ¿Y cuáles fueron los momentos clave que marcaron el inicio de su relación? Eso es lo que vamos a analizar a fondo en este vídeo. El comienzo de la magia, Senkalkapm ***. Retrocedamos un poco en el tiempo, a los inicios de Llamas a mi puerta. Desde el primer momento en que Ande y Kerem compartieron escena, la química fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba romance. Y no solo eso, sino que también se notaba que se llevaban increíblemente bien fuera de cámaras. Los veíamos reírse juntos, bromear, apoyarse mutuamente en las entrevistas y compartir momentos especiales en sus redes sociales. Claro, ellos lo justificaban como una simple amistad, pero los fans más observadores no nos tragábamos esa historia tan fácilmente. Para entender mejor el fenómeno Ande y Kerem, tenemos que hablar del contexto de Llamas a mi puerta. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de amor entre Eda YLDZ Andercel, una joven florista con sueños truncados, y Serkan Bolat, Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso pero frío y distante, resonó con audiencias de todas las edades. La premisa del contrato de amor, donde fingen ser pareja para beneficio mutuo, creó una dinámica llena de tensión, humor y, por supuesto, mucho romance. Pero más allá de la trama, lo que realmente conectó con el público fue la química palpable entre Ande y Kerem. Su conexión era tan real y auténtica que era difícil creer que solo estaban actuando. Cada mirada, cada toque, cada sonrisa parecía genuina, como si estuvieran transmitiendo sus propios sentimientos a través de sus personajes. Las señales inequívocas, más allá de la pantalla ***. Una de las primeras señales que encendió las alarmas fue su cercanía durante las grabaciones. Se les veía constantemente juntos, charlando, riendo y compartiendo momentos cómplices. Incluso en las pausas, en lugar de separarse y descansar, preferían estar el uno al lado del otro, como si no pudieran pasar ni un segundo lejos. Además, sus miradas eran reveladoras. Se miraban con admiración, con cariño, con una intensidad que iba mucho más allá de la simple amistad. Sus ojos brillaban cuando se veían y se notaba que se sentían muy a gusto en la compañía del otro.
Y no olvidemos las entrevistas. ¡Ay, las entrevistas! Cada vez que les preguntaban sobre su relación, sus respuestas eran evasivas pero llenas de sonrisas cómplices. Y miradas significativas. Intentaban mantener la compostura y negar cualquier romance, pero sus gestos los delataban. Se ponían nerviosos, se reían sin motivo aparente y se interrumpían mutuamente, como si estuvieran compartiendo un secreto que solo ellos conocían. Los fans más dedicados se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada detalle de sus apariciones públicas en busca de pistas. Descubrieron que usaban la misma ropa, que se regalaban objetos personales y que incluso tenían apodos cariñosos el uno para el otro. Cada pequeña señal era interpretada como una prueba irrefutable de su romance. Otro factor importante que alimentó los rumores de romance fueron sus redes sociales. Tanto Ande como Kerem compartían fotos y vídeos juntos, mostrando lo bien que se lo pasaban durante las grabaciones. Pero no se trataba solo de fotos promocionales, sino de momentos más personales, de bromas internas, de sonrisas espontáneas. Además intercambiaban comentarios cariñosos en sus publicaciones, con emojis de corazones y mensajes llenos de elogios. Por supuesto, esto podría interpretarse como simple amistad, pero la frecuencia y la intensidad de estos intercambios hacían sospechar que había algo más. *** El viaje a las Maldivas, la confirmación implícita ***. Pero si hubo un momento que realmente desató la locura entre los fans, fue su viaje a las Maldivas. Después de meses de rumores y especulaciones, Ande y Kerem decidieron tomarse unas vacaciones juntos en este paradisíaco destino. Y aunque al principio intentaron mantener la discreción, era evidente que estaban juntos. Compartieron fotos en lugares similares, con fondos idénticos y, lo más importante, con la misma energía feliz y relajada. Era como si hubieran dejado atrás las preocupaciones y las presiones del trabajo y se hubieran permitido disfrutar plenamente de su compañía. Las fotos de las Maldivas se convirtieron en un fenómeno viral. Los fans compararon cada detalle, desde el color del agua hasta la forma de las nubes, para confirmar que Ande y Kerem estaban en el mismo lugar al mismo tiempo. Algunos incluso analizaron las sombras y los reflejos en sus fotos para tratar de identificar al fotógrafo, que obviamente era el otro. La tensión era palpable. Todos sabíamos que la confirmación oficial estaba a punto de llegar. Era solo cuestión de tiempo antes de que Ande y Kerem decidieran hacer pública su relación. ***, la bomba explota, el amor al descubierto ***. Fue entonces cuando finalmente la bomba explotó. Ande y Kerem publicaron fotos juntos, abrazados, sonrientes y felices, confirmando así su romance. La reacción de los fans fue indescriptible. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de apoyo y de alegría. Habíamos esperado tanto tiempo por este momento que cuando finalmente llegó, fue como un sueño hecho realidad. Verlos juntos, felices y enamorados, era una confirmación de que el amor verdadero existe y que, a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. La confirmación de su romance fue un evento global. Los fans de todo el mundo celebraron la noticia con entusiasmo, creando hashtags, compartiendo memes y organizando fiestas virtuales. Ande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, y su historia de amor inspiró a millones de personas a creer en el poder del amor verdadero. ***, un romance de ensueño, amor, compañerismo y apoyo mutuo ***. A partir de ese momento, Ande y Kerem dejaron de esconderse y empezaron a mostrar su amor abiertamente. Se les veía juntos en eventos públicos, en restaurantes, paseando por las calles y disfrutando de la compañía del otro. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se besaban y se miraban con adoración. Era evidente que estaban profundamente enamorados y que no les importaba lo que pensaran los demás. Simplemente querían disfrutar de su amor y compartirlo con el mundo. Su relación fue un ejemplo de amor verdadero, de compañerismo y de apoyo mutuo. Se admiraban profesionalmente, se apoyaban en sus proyectos individuales y se animaban a crecer juntos. Eran una pareja inspiradora, que nos demostraba que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Su amor fue una fuente de inspiración para muchos, una prueba de que los sueños se hacen realidad y una razón para creer en el poder del amor. Durante su relación, Ande y Kerem se convirtieron en embajadores de diversas causas sociales. Apoyaron organizaciones benéficas, participaron en campañas de concientización y utilizaron su plataforma para promover mensajes de amor, paz y esperanza.
Su compromiso social los convirtió en modelos a seguir para sus fans, quienes admiraban su generosidad y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Asterisco asterisco el final del cuento, la ruptura y el legado asterisco asterisco. Sin embargo, como todas las historias de amor, la de Hande y Kerem también tuvo su final. Después de un tiempo juntos, decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación. Pero como dicen, a veces las cosas no están destinadas a ser y es mejor seguir adelante. Las razones de su ruptura nunca fueron completamente claras. Algunos especularon que la presión mediática fue demasiado intensa, mientras que otros sugirieron que sus diferentes prioridades profesionales los llevaron a distanciarse. Lo cierto es que, independientemente de las razones, Hande y Kerem decidieron que era mejor para ambos seguir adelante por separado. Aunque su romance llegó a su fin, el legado de Hande y Kerem como pareja perdura en la memoria de sus fans. Su amor fue un ejemplo de pasión, de entrega y de conexión profunda. Nos demostraron que el amor puede ser real, intenso y transformador. Y aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos los momentos felices que compartieron y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Asterisco asterisco el impacto en los medios y la obsesión de los fans, una reflexión necesaria asterisco asterisco. Y ahora, quiero hablar de algo importante, la forma en que los medios de comunicación y los fans manejaron su relación. Desde el principio, Hande y Kerem fueron objeto de una intensa vigilancia mediática. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada una de sus palabras era interpretada y cada una de sus fotos era diseccionada en busca de pistas sobre su romance. Esta presión constante fue, sin duda, un factor que contribuyó a la tensión en su relación. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otro. Merecen respeto y privacidad, incluso cuando están en el ojo público. Los fans deben recordar que su admiración no les da derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones personales. Debemos apoyar a nuestros ídolos, pero también debemos respetar sus límites y permitirles vivir sus vidas de la manera que consideren mejor. La obsesión de algunos fans llegó a extremos preocupantes. Crearon perfiles falsos en redes sociales para espiar sus cuentas privadas, enviaron mensajes amenazantes a personas cercanas a ellos e incluso acamparon frente a sus casas para tratar de obtener una foto o un autógrafo. Este tipo de comportamiento es inaceptable y debe ser condenado enérgicamente. En cuanto a los medios de comunicación, es fundamental que actúen con responsabilidad y ética. Deben informar sobre la vida de los famosos, pero sin caer en el sensacionalismo, la especulación ni la difamación. Deben respetar su privacidad y evitar invadir su intimidad. El periodismo de calidad se basa en la veracidad, la objetividad y el respeto a la dignidad humana. Asterisco asterisco lecciones aprendidas, amor, privacidad y la vida después del romance asterisco asterisco. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso, pero también frágil. Es importante protegerlo, cuidarlo y cultivarlo, pero también es importante saber cuándo dejarlo ir. Aunque su romance haya terminado, siempre recordaremos los momentos felices que compartieron y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Y esperamos que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Lo importante es que sigan siendo felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Porque al final, eso es lo que importa. Y para cerrar con este tema, quisiera agregar una reflexión final sobre la idealización de las relaciones. Muchas veces, los fans tendemos a construir fantasías alrededor de las parejas famosas, proyectando nuestras propias expectativas y deseos en ellas. Olvidamos que detrás de la imagen pública hay personas reales, con problemas y desafíos como todos los demás. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre son como las vemos en las películas o en las redes sociales. Debemos evitar idealizar a las parejas famosas y, en cambio, centrarnos en nuestras propias relaciones y en construir vínculos auténticos y significativos con las personas que nos rodean. El amor verdadero no es una fantasía, sino un trabajo constante de compromiso, comunicación y respeto mutuo. Y eso es algo que todos podemos lograr, independientemente de si somos famosos o no. Bien, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Llamas a mi puerta, hasta su confirmación oficial, pasando por sus momentos más felices y finalmente por su ruptura.
Hemos analizado las señales que nos indicaban que algo más estaba sucediendo entre ellos, hemos reflexionado sobre la presión mediática a la que estuvieron sometidos y hemos compartido una reflexión final sobre la idealización de las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre el mundo del espectáculo y especialmente sobre las parejas que nos hacen soñar. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su tiempo es muy valioso y me siento honrada de que lo hayan dedicado a verme a mí. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan entretenido y que se hayan ido con una sonrisa en el rostro. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál fue su momento favorito de su relación? ¿Qué consejo les darían a otras parejas famosas que están bajo la lupa de los medios? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantada de leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño favor más. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Así que ya lo saben, denle al botón de me gusta, compartan este vídeo y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.